Elisa Berrío y en los siguientes minutos voy a intentar explicar desde mi punto de vista, hacer un acercamiento a la relación que hay entre la educación y las tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de una sociedad, en el marco de las sociedades del conocimiento. Estas opiniones o estos conceptos van a estar guiados por las preguntas que se plantean en la descripción de la actividad contemplada en la actividad número 3 contempladas en la guía del proceso educativo que estamos teniendo. Bueno, partimos entonces de una idea de entender que las telecomunicaciones y el desarrollo de las telecomunicaciones, de la información en las telecomunicaciones, de cierta manera han modificado los procesos sociales, económicos, educativos de las personas. El desarrollo de estas tecnologías ha repercutido en el desarrollo de sociedades, primero sociedades de la información y luego sociedades del conocimiento. Las sociedades de información están estrechamente relacionadas con el desarrollo tecnológico, desarrollo digital, que supone la creación masiva de contenidos digitales, contenidos informáticos que se producen, que llegan de manera accesible a todas las personas a través de distintos medios informáticos y comunicacionales. Por otra parte, las sociedades del conocimiento, el hecho de ser de conocimiento implica ir más allá de la mera exposición a una información. Requiere de procesos más complejos, de asimilación de saberes, de conocimiento, que no solamente se agotan con la información recibida. Parte de la información recibida, pero no se agota con la información recibida, sino que lo utiliza como un insumo para poder avanzar. Entonces, partiendo desde ese punto, entonces ahí sí vamos al análisis de la primera pregunta, que nos dice cuáles son las implicaciones que presentan las sociedades del conocimiento para los procesos educativos. Ya esta pregunta lo que hace es puntualizar aún más, puntualizar aún más la cuestión de la sociedad del conocimiento y un sector específico de la sociedad como es el educativo. En este sentido, es claro que este avance de las tecnologías y obviamente el avance también en la sociedad del conocimiento va a producir una serie de cambios, una serie de implicaciones en los procesos educativos que se llevan en distintos contextos. Ya no se puede tener y tampoco entender la educación como se entendía antes de este proceso revolucionario tecnológico. Ahora, la educación o las implicaciones directas que tienen estas tecnologías sobre la educación son distintas, son variadas. Partimos entonces de que ya hay una nueva concepción de educación, hay otras modalidades educativas, como por ejemplo la educación virtual, hay otras formas de interacción en distintos contextos educativos entre los actores educativos que participan del acto educativo. Por parte de los profesores, obviamente, hay toda una transformación metodológica, pedagógica, didáctica, que va a tener en cuenta todo este avance de las sociedades del conocimiento, que van a ser tomadas por el maestro, didactizadas y llevadas al aula para que el estudiante, llevadas a los contextos educativos para que los estudiantes puedan, de cierta manera, tener un acercamiento a estos conceptos elaborados, a estos conocimientos elaborados
que lo que se llama la sociedad del conocimiento. Pero ojo, como lo mencioné al principio, esto no se agota con simplemente tener accesibilidad a esos conocimientos. Requiere de procesos complejos de sistematización, de manejo, de desarrollo de habilidades, de desarrollo de competencias, de desarrollo de destrezas, a partir de estos conocimientos que son otorgados, son facilitados a partir de todo este desarrollo de las sociedades del conocimiento y de las sociedades de la información. Entonces, obviamente todo este proceso tiene unas implicaciones en lo educativo, a tal punto de tener en la actualidad una visión distinta a cómo se concebían los procesos educativos en épocas anteriores, los años 70, los años 80, cómo se concebían esos procesos educativos. Ahora lo que estamos viendo es una transformación de los procesos educativos a partir de elementos de estas sociedades del conocimiento, de estas sociedades de la información, llevada a los contextos educativos, que no se agotan solo con esos conceptos y esos conocimientos, sino que implican, que tienen en la práctica otras implicancias como el desarrollo de habilidades, destrezas y competencia, entre otros. Siguiendo con la otra pregunta, la misma plantea cuáles son las implicaciones que tienen todos estos cambios, todas estas transformaciones en lo educativo. Por supuesto, hay que partir atendiendo las consideraciones anteriores. Es claro que toda esta transformación toda esta transformación tecnológica, informática y del conocimiento repercute significativamente en lo educativo. Estas transformaciones tecnológicas, informáticas, comunicacionales han transformado de cierta manera la forma en cómo se lleva a cabo todo el proceso educativo en comparación con años anteriores, por ejemplo, del siglo pasado. En la actualidad, por ejemplo, existen dentro de los contextos educativos herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales que están transformando los procesos educativos que se dan en distintos contextos educativos. Es claro también que obviamente existen desigualdades entre los países, existen desigualdades al interior de los países, que se evidencia que existe una brecha digital, una brecha tecnológica que también repercute en una brecha cognitiva, precisamente por la ausencia o la presencia de esta brecha tecnológica y digital, atendiendo a esos conceptos que también se tienen en cuenta al momento de hacer este análisis. Hay que reconocer que estas transformaciones educativas y las transformaciones tecnológicas e informáticas repercuten o están repercutiendo en los procesos educativos. Entonces ya vemos en la actualidad que muchas mediaciones pedagógicas, didácticas, o muchas intervenciones pedagógicas y didácticas están siendo mediadas por herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales. Asistimos a procesos formativos de manera remota, virtual. Todo eso se debe a las grandes transformaciones que han hecho el desarrollo tecnológico, el avance de la tecnología, el avance de la comunicación y el avance de la información sobre lo educativo. Los retos para los docentes en la actualidad, en el marco de la sociedad del conocimiento y en el marco de la sociedad de la información, parte precisamente de hacer un acercamiento por parte de ellos, primeramente, a todo este conocimiento y a todos estos elementos informáticos, tecnológicos, digitales y de conocimiento, para luego hacer una apropiación de todos esos elementos para llevarlo a los contextos educativos. El docente debe ser un administrador
debe ser un orientador de los entornos educativos virtuales. Debe ser un orientador, un guía que permita darle un uso adecuado, pertinente, eficaz a todas estas herramientas y elementos informáticos, digitales y de conocimiento que son productos de estas sociedades del conocimiento y de las sociedades de la información. De igual manera, debe convertirse en un guía que busque que los estudiantes hagan un uso razonable, correcto, adecuado de todas estas herramientas y elementos tecnológicos y digitales que han llegado a ellos producto mismo de esta sociedad del conocimiento y de esta sociedad de la información. De igual manera, los maestros tenemos el reto de ser creadores de ambientes distintos de aprendizaje, utilizando o valiéndonos de estas herramientas tecnológicas e informáticas digitales que nos ha llegado y que los estudiantes tienen acceso a ella y que los maestros también tenemos acceso a este tipo de herramientas. Entonces, el maestro debe convertirse como especie de un facilitador, un orientador que permita que los estudiantes puedan sacarle el mejor jugo a estas herramientas tecnológicas y a estos saberes y conocimientos producidos por la sociedad del conocimiento, pero también el maestro debe tener una apropiación de estos elementos para poderlo llevar de una manera mejor a los contextos educativos. Por supuesto que estos retos docentes en el marco de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información en el contexto educativo requiere una transformación de los métodos de enseñanza por parte de ellos. Ya no se trata de enseñar como se enseñaba en el siglo pasado. El hecho de contar con herramientas tecnológicas, con herramientas digitales, informáticas y todo el conocimiento producido por estas sociedades del conocimiento implican que el docente haga una transformación de su práctica educativa, de su práctica pedagógica. Obviamente, esta transformación de su práctica debe atender precisamente a la incorporación de estas herramientas tecnológicas e informáticas y digitales en los contextos educativos. Lo que se pretende ahora, o lo que el maestro debe hacer frente ahora, es buscar la manera, la forma en cómo estas herramientas, todo este desarrollo tecnológico digital, lo puede llevar de manera satisfactoria a las aulas. Y con estas herramientas producir también una transformación cognitiva en los estudiantes, permitiéndole a ellos aprender de una manera distinta con base a estas herramientas tecnológicas, digitales e informáticas que precisamente trae la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Entonces, por supuesto, se parte de que el maestro, al apropiarse de todos estos elementos y al interiorizar todos estos elementos, debe hacer una transformación de sus prácticas educativas, de sus prácticas pedagógicas,